on this computer. Bueno, vamos a empezar con la segunda clase de series y sucesiones, o sucesiones y series, y hoy toca sucesiones de funciones. La clase pasada vimos lo que era una sucesión de números complejos. Teníamos un z sub n, teníamos un z sub n o un a sub n, una serie, una sucesión, de hecho, un conjunto de números complejos que lo caracterizábamos por cierto índice n. ¿Sí? Podía ser, no sé, 1 más 1 sobre n, menos 1 a la n, y a la n, no sé, podía ser cualquier cosa. Hoy vamos a hacer una cosa un poco más general, que es una sucesión compleja. Entonces, una sucesión de funciones complejas es, para cada n, no tiene asignado un número, sino tiene asignada una función. Por ejemplo, si uno hace z a la n, ¿sí? Para cada n, para cada valor de n, hay una función asociada, que es z a la n. Cualquier cosa que le pongan con z y con n es una sucesión de funciones con una sucesión de funciones. Por ejemplo, no sé, seno de nz. Qué sé yo, cualquier cosa que tenga n y z va a ser una sucesión de funciones. Lo que nos interesa otra vez son las sucesiones que convergen. Entonces, la definición de convergencia de una sucesión es casi igual a la de números, a una sucesión de números, porque dice, esperen que leo, una sucesión va a converger si existe el límite, por supuesto, y el límite, ¿sí?, va a ser una función, porque si para cada n hay una función, el límite va a ser una función. Es decir, y ahora guarda la tosca porque empezamos con las diferencias. Para todo epsilon mayor que 0, existe un n que depende de epsilon, como la vez pasada, y de z, bueno, la z es porque es una función, tal que la función enésima, ¿sí?, en z, menos la función límite es menor que epsilon para todo n mayor que n de epsilon y z. Esto tiene que suceder para todo z, ¿sí? O va a suceder para todo z en donde converja. Es casi una perogrullada lo que digo. Esto no va a pasar para todos los complejos. Puede pasar para un conjunto muy chiquito, puede pasar por un conjunto muy grande, puede pasar para ningún conjunto, pero el conjunto para el cual yo puedo encontrar que la sucesión converge, ¿sí?, es un conjunto particular que se llama de manera poco imaginativa como región de convergencia. Es decir, en esa región de convergencia vamos a tener que la serie converge y una sucesión que no esté en esa región de convergencia no va a converger. Tan simple como eso. Volviendo a este caso, fíjense, vamos a borrar lo que nos sobra. Z a la n, ¿sí? Z a la n lo hicimos la vez pasada, z a la n así me gusta más. Lo vimos la vez pasada, era una sucesión que era un conjunto de sucesiones, porque de hecho habíamos elegido un par de ejemplos dentro de esto, que teníamos que si módulo de z es menor que 1, o sea, si está dentro de la circunferencia unitaria, converge. Y si módulo de z es mayor o igual que 1, no converge o, como decimos, diverge. Fíjense entonces, la región de convergencia de z a la n es módulo de z menor que 1. Cualquier z que yo agarre dentro de, denme un segundo, ya te
Me olvidé de dejar de grabar. Quedará con el agujero. Bueno, nada, cosas que hay que arreglar para sacar a las niñas del colegio. Que estábamos región de convergencia, que esta sucesión que está acá, z a la n, ¿sí? Para cada n hay una función que es z, da una... Converge o no converge dependiendo de si z es mayor que 1 o menor que 1. Fíjense que la f de z, esta f de z, vamos a cambiar de color porque ya estoy gastando el verde, esta f de z, ¿sí? Es la misma para toda la región de convergencia, que es 0. La serie, esta converge a f de z igual a la función nula, y esto diverge, o sea, no converge a nada. No es que uno tiene una función para cada z. Entonces, suele ocurrir, esto es un caso muy tonto, digamos, pero suele ocurrir que cuando converge a una función de z. En principio debería converger a una función de z. El análisis de la convergencia de una sucesión es igual, de una sucesión de funciones es igual a la convergencia de una sucesión de números. De hecho, fíjense que deben haber hecho varias sucesiones que en realidad eran de funciones, pero evaluadas en ciertos puntos. Lo mismo que hicimos con z a la n. Sí, no hay mayores misterios, y lo más interesante es un nuevo concepto que aparece, que en general no se nombra en sucesiones, sino en series, que es lo que se llama la convergencia uniforme. Fíjense que lo que acabo de poner antes, que fn de z converge a f de z, ¿sí? Cuando n tiende a infinito, o el límite, ¿sí? Esto es para todo epsilon mayor que 0, existe un n, ¿sí? Que depende de epsilon y de z. Bueno, la convergencia uniforme es una convergencia un poquito mejor que la convergencia. ¿Qué quiere decir? Que la convergencia uniforme de una sucesión va a ocurrir cuando el n que depende del epsilon, no dependa de z. ¿Sí? Entonces, lo dice acá, pero lo estoy repitiendo. Entonces, la definición de una sucesión que converge uniformemente es que para todo epsilon, qué sé yo, bueno, ya lo puse, fn de z menos f de z es menor que epsilon para todo n mayor que n de epsilon solamente. Fíjense que recuperamos de alguna manera lo que pasaba en una sucesión de números, es decir, perdemos la dependencia con z. Eso en sucesiones no es una cosa muy brillante, mejor dicho, no tiene muchas consecuencias, al menos para nosotros, pero sí las va a tener cuando estudiemos una serie. Vamos a ver que va a pasar lo mismo, una serie que converge uniformemente, va a pasar esto mismo, y ya vamos a ver que precisamente esas son las series que tienen propiedades interesantes. Vamos a series, entonces. Una serie de funciones complejas es una serie de funciones complejas, no hay mucha complicación. Una serie es esto, ¿sí? Es una suma infinita de funciones, ¿sí? Que son como las sucesiones anteriores, pero todas sumas. ¿Sí? Para cada n tengo una función, y entonces la suma esa me da algo o no me da nada. ¿Sí? Las funciones estas, f, existen, si quieren, podemos decir, existen en cierto recinto para cada n, acá debería decir n, ¿sí? Para cada n existe un recinto, porque la función por ahí es distinta. La serie, para que exista, no para que converja, para que exista vamos a tener que tomar la intersección de todos los dominios, ¿sí? Porque imagínense que la F1 existe en este dominio, la F2 en este dominio, ¿sí? La F3 en este dominio. Ya está, fuimos. No hay forma de que haya zetas que coincidan, ¿sí? Que coincidan en la existencia de las tres series. Y como las estoy sumando, no voy a tener ningún valor de z para que exista. Entonces, todos esos conjuntos de existencia, esos dominios de definición de cada una de las funciones, deberían tener una intersección no nula. Si no, no hay forma. No hay forma de que eso converja. Entonces vamos a decir lo mismo. Vamos a decir que una serie de funciones converge
Va a converger a obviamente una función s de z si existe el límite este, ¿no? El límite, vamos a escribirlo de forma que ya lo conocemos, que es la suma enésima, o sea, límite para n tendiendo a infinito de la suma enésima, que es una función que depende de z. ¿Sí? Bueno, esto es lo mismo que hicimos en curso. Obviamente, una cosa es el dominio de definición, el dominio de existencia de cada una de las funciones. Otro es el dominio de existencia de todas las funciones, o sea, la intersección de todas las funciones. Ese es un segundo dominio. Un tercer dominio es el dominio en el cual, o la región, mejor dicho, en la cual la serie va a converger. Bueno, claramente la región en la que va a converger tiene que ser un subconjunto de la región intersección de todos los dominios, que a su vez es una intersección de todos los dominios anteriores. No es complicado, hay muchos dominios al pedo, pero se entiende lo que se dice. Entonces hay una región de convergencia donde va a suceder eso. Escrito en lenguaje matematicoso, si Z está en esta región de convergencia, para todo epsilon mayor que 0 existe un n, una n mayúscula, que como sabemos por ahora depende de epsilon y de z, de forma tal que la suma total menos la suma enésima, esto lo podemos escribir acá, perdón, la suma total menos la suma enésima en z, piqui, es menor que epsilon, si se cumple que este n, ¿sí? Este n es mayor que el n este de epsilon y z. Es la misma definición, es la misma forma de tratar la convergencia de las series, que lo que hicimos con numéricos, ¿no? Por supuesto. Acá también se cumple que si el límite, porque está definido así, ¿no? Digamos, acá esta es una especie de definición de resto enésimo. Si el límite para n tendiendo a infinito de la suma enésima de z es igual a la suma en z, en este conjunto donde existe la convergencia, definiendo el resto enésimo como la suma menos la suma enésima, o sea, lo que queda de n más 1 a infinito, sabemos que el límite para la suma enésima es s, si y solo si la del resto enésimo es 0. Es exactamente igual que antes. También tenemos, vamos a usar un poco este coso, que lo usamos en rojo. Tenemos este concepto, que es el mismo que teníamos en series numéricas, que es el de convergencia absoluta. La convergencia absoluta es, insisto, es medio confuso el nombre, pero es la convergencia de los valores absolutos, sumados. ¿Sí? Es la peor de las condiciones. Si esa converge, entonces converge la serie. No al revés, igual que en series numéricas. ¿Sí? Convergencia condicional es cuando no pasa eso, o sea, cuando converge la serie, pero no absolutamente. Y acá, imagínense, el teorema de reordenamiento de Riemann, que es el que pegó el... miré el video y la verdad que es muy interesante. Está muy bien hecho. ¿Cómo se llama? El teorema de reordenamiento de Riemann, imagínense que uno puede definir cualquier función que se le ocurra haciendo lo mismo, no solamente un número. Bueno, entonces tenemos convergencia de una serie, ¿sí? Que el límite de la suma enésima es la suma, eso implica, es un sí solo sí, con el resto enésimo que tiende a 0. Tenemos convergencia absoluta, que es la convergencia de... ¡Ay, me golpeé el codo! De los módulos de la función sumados, y tenemos la convergencia condicional cuando la serie converge, pero no la suma de los valores absolutos. Esto es, esto es lo importante. Esto es lo súper grosso. Esto es lo súper grosso. Convergencia uniforme de una serie. Una serie se dice que va a converger uniformemente. Antes decíamos que para todo epsilon, ¿sí? Para todo epsilon, pero lo ponemos en negro porque es serie. La convergencia común es para todo epsilon mayor que 0. Existe un n que depende de epsilon y de z, ¿sí?
Obviamente Z está en la región de convergencia, ¿no? Z está en la región de convergencia. Y entonces se cumple esto, que la suma enésima en Z menos la suma enésima, en Z da 0 eso, menos la suma en Z, ¿sí? Es menor que epsilon si n, n, ¿sí? N es mayor que n de epsilon y Z. Bueno, de la misma manera que hicimos en sucesiones, en series, como nuevo concepto, y les aviso, este es el concepto que hay que manejar, una serie va a converger uniformemente cuando de alguna manera, el n, este n que está acá, que es este mismo, ¿no? Yo copié lo mismo. Este n que está, el n a partir del cual, digamos, la suma enésima menos la suma menor que epsilon, no depende de epsilon y de z, sino solamente de epsilon. ¿Sí? Entonces, en ese caso, es como que, fíjense, como que recupero la definición de serie numérica. Porque una serie numérica, fíjense, la serie numérica, suma de a sub n, decía, esto es igual a, no sé, a, decía para todo epsilon mayor que 0 existe n que depende de epsilon, tal que a sub n, perdón, la suma hasta n de a sub n es igual a, no, menos a es menor que epsilon, si esta n es mayor que n de epsilon. Fíjense que esta definición, si uno le pone z, le voy a poner z en azul, le pongo z en azul, donde corresponda, ¿no? Pues si no hago cagada. Esta definición, que queda así con z, es la definición de convergencia uniforme. Entonces, es como que para toda esa región de convergencia, o para toda esa región de convergencia, donde va a converger uniformemente, ¿sí? Porque esto no va a suceder en toda la región de convergencia, va otra vez a suceder en un subconjunto, en una subregión de la región de convergencia. ¿Sí? Bueno, para todo punto dentro de esa región de convergencia uniforme, vamos a tener como que la serie se comporta como si fuera una cosa numérica. No que va a dar lo mismo, sino que ahora vamos a ver el criterio para convergencia uniforme que se basa precisamente en esto. Por las dudas, por si se me han confundido, estos son los dominios de las funciones de todas las Fn. Y este que está acá, este, es el conjunto de dominio, ¿sí? Dominio que es la intersección de los dominios de las Fn, ¿sí? Este es el dominio de las funciones, de todas las funciones. Porque para eso es lo que necesito para poder hacer la suma. Dentro de ese dominio, existe una región de convergencia. Esta es la región de convergencia. Tiene que estar dentro de la intersección de los dominios de todas las funciones. Dentro de esta región de convergencia, les juro que no es por maldad que hago esto, dentro de esta región de convergencia hay una región de convergencia uniforme, que tiene que estar adentro de la región de convergencia. ¿Sí? Entonces, mientras uno tenga un n que no depende de epsilon, ¿sí? Me olvidé de poner si z pertenece a la región de convergencia uniforme. ¿Sí? Ahí. Mientras uno tenga el z, la variable, en esa región de convergencia uniforme, voy a tener este comportamiento de convergencia uniforme. ¿Capisci? Ahora, ¿cómo cazzo sé si la serie converge o no converge uniformemente? Para eso, maestro Weierstrass, pensando lo mismo que, pero mejor, pensando lo mismo que decíamos, de que se parece de alguna manera a una serie numérica, dijo,
Miren, muchachos y muchachas, así en coloquial lo decía, la forma de versionar convergencias uniforme, lo que tienen que hacer es acotar los términos de la serie por una constante para cada n. Si lo puedo acotar con una constante para cada n, recupero de alguna manera la definición de una serie numérica que no tiene z, y eso es una convergencia uniforme. Eso es el criterio del mayorante de Weierstrass, que lo van a haber explicado de 1000 formas distintas, pero para mí lo más claro es entender que si no va a depender de z, es como si hubiera una serie numérica. ¿Cuál es la serie numérica? Leamos el enunciado. Una serie de funciones, Piki, fíjense que la convergencia que estoy analizando es la peor de todas, o sea, la convergencia uniforme. Si converge uniformemente, entonces va a converger. Convergerá en cierta región, ¿sí? RU, miren, no le puse C. RU es la región de convergencia uniforme. Si puede encontrarse una serie numérica obviamente convergente, M sub n de términos positivos para no volverse loco, de forma tal que Fn de z, ¿sí? Módulo, es menor o igual que M sub n, esta M sub n, para todo n, ¿sí? Para todo n, y para todo z en cierta región que es la región de convergencia uniforme. En ese caso, recupero, si quieren, este tipo de definiciones, ¿sí? Que no es más ni menos que una convergencia uniforme. O, si quieren, una convergencia de serie de números. ¿Estamos? ¿Se entendió? O sea, uno tiene que encontrar una serie numérica que sea mayor o igual que el módulo de mis funciones para todo z en cierta región, que es la que tengo que encontrar. Y si logro hacer eso, entonces la serie mía converge uniformemente. Parece una cosa muy complicada y les digo, sí, lo es tremendísimamente complicada, pero con el tipo de funciones que trabajamos nosotros, el tipo de f sub n que trabajamos nosotros, es una cosa más o menos manejable. ¿Por qué nos interesan las series convergentes uniformemente? Dicho mal y pronto, esta es una proposición debida al doctor Cachile Usayo. Es una brutalidad, pero queda clara, ¿sí? Es la proposición de Cachile. Dice, una serie de funciones, ¿sí? La proposición es una especie de resumen brutal hecho por un físico de lo que significa convergencia uniforme. Dice, una serie de funciones f sub n de z que converge, ¿no? O si una serie de funciones f sub n converge uniformemente, entonces, ¿sí? La suma que es esta, s de z, se converge, así que yo sé que esto existe. Esta función s tiene las mismas propiedades que las f sub n. Obviamente, las propiedades son la intersección de todas las propiedades, pero si todas cumplen con las mismas propiedades, es la misma propiedad. ¿Qué significa? Vamos a ver que si las f sub n son continuas, entonces s de z es continua. Si las funciones f sub n son derivables, entonces s es derivable. Si es holomorfa, o, ahí es lo grosso, s de z es holomorfa. Entonces vamos a empezar. Teorema, sí, este no es mío, este es una truchada para que quede claro. Si las funciones, este es un teorema muy interesante. De hecho, estos teoremas yo no los solía demostrar en las clases presenciales, porque no daba el tiempo, por lo que fuera, pero en las clases así virtuales, las demuestro porque como está escrito, me lleva mucho menos tiempo. Entonces, primera propiedad. Si las funciones fn son continuas en cierta región, ¿sí? Y la serie converge en cierta región
que no lo dice acá, pero cierta región que puede estar dentro de esta región. ¿Sí? Lo mismo pasa con los ZN. Y la serie converge uniformemente en una cierta región U que está dentro de esta R. ¿Sí? En realidad debería decir esto. Entonces, la suma es continua. Chupate esa mandarina. Es una súper recontra propiedad. Recuerden que si la serie convergía más o menos, que era la convergencia condicional, la serie ni siquiera se podía reordenar, porque si en cuanto toco el orden de los sumandos, la serie da cualquier cosa. Era el teorema de reordenamiento de Riemann, que es muy bonita, muy bonito, pero lo que me está diciendo es que si vos tocas algo en la serie se pudre todo, da cualquier cosa. Esta no solo dice que converge, entre comillas, bien, sino que me dice que si las funciones f son continuas, entonces la suma es continua. ¿Cómo se demuestra? Se demuestra de la misma manera, casi todas usando la convergencia uniforme. Calculamos la suma en un punto, obviamente Z1 y Z2 están dentro de esta región donde converge uniformemente, y lo escribo como la suma enésima más el resto enésimo. Lo escribo así porque, fíjense, la suma enésima en Z1 más el resto enésimo en Z1, las dos propiedades que sé es que estas tiende a cero cuando n tiende a infinito, y esta lo que sé es que es una suma finita, con lo cual valen las propiedades de la suma. Las propiedades de la suma no valen así nomás si la suma es infinita, pero la suma enésima es una suma finita. Entonces calculo la suma en R1 en Z1, la suma en Z2, ¿sí? Y hago la diferencia. La suma en Z1 menos la suma en Z2 es todo esto sumado menor o igual, desigualdad triangular, que la suma enésima en Z1 menos la suma enésima en Z2, más el resto enésimo en Z1 más el resto enésimo en Z2. Fantástico. A esto le falta un par de cosas. Este primero, ¿sí? La suma enésima en Z1 menos la suma enésima en Z2 es, recuerden, una suma finita, la suma de n términos, con lo cual si las funciones f son continuas, S sub n es continua porque es una cantidad finita de suma, es una cantidad finita de términos. Esto lo puedo hacer menor que epsilon sobre 3 porque le gusta lo matemático que sume 1, si Z1 menos Z2 es menor que delta, es definición de continuidad. Después, el resto enésimo. El resto enésimo lo puedo hacer, ¿sí? Resto enésimo en Z1, el resto enésimo en Z1, ¿sí? Módulo, lo puedo hacer menor que epsilon sobre 3, sí, ahora vemos que, y el resto el resto enésimo en Z2 también lo puedo hacer menor que epsilon sobre 3, sí, y fíjense que acá la variable es n. Si n es mayor que n de epsilon, ¿sí? Porque no depende de z, porque es una convergencia uniforme. Entonces le podríamos, perdón, le pusimos n, sí, listo, n. Y este también lo puedo hacer menor que epsilon sobre 3 si n, este mismo n, ¿sí? es mayor que el mismo n de epsilon. N mayor que el n de epsilon. Estos, fíjense, son iguales. ¿Por qué? Porque la convergencia es uniforme, no depende de z. Porque quizá en Z1, si no fuera uniforme, la convergencia necesitaría un n más grande, y en Z2 un n más chico. Como la convergencia es uniforme, el n mayúscula de epsilon, no depende de z. Junto todo, vamos para atrás. Me queda. Entonces, fíjense, me queda. Esto es menor. Puta madre, lo tengo que escribir porque no sé, no veo. Otra página. La suma enésima en Z1 menos la suma enésima en Z2. Módulo.
más el resto enésimo en Z1 módulo, más el resto enésimo en Z2 módulo. ¿Sí? Esto es menor que epsilon sobre 3 y epsilon sobre 3, menor que epsilon, si se cumplen las condiciones. Si Z1 menos Z2 es menor que delta, por la definición de esta. Qué salame que soy. ¿Dónde está? Entonces ya voy a llegar, ¿eh? Es menor que... acá está. ¿Ven? Si Z1 menos Z2 es menor que delta, porque es una función continua. Y n es mayor que cierto n de epsilon. ¿Sí? Porque no depende de z. ¿Qué significa? Que todo esto tiende a cero cuando delta tiende a cero. O sea, la suma en Z1 menos la suma en Z2 es menor que epsilon si Z1 menos Z2 es menor que delta. Y el n ya lo hice tender a infinito, porque esa igualdad vale para todo n. Entonces, ¿esto qué significa? En buen castellano, la suma en z es una función continua. ¿Se entendió la demostración? Mucho silencio. Voy a suponer que sí. Sí, creo que sí. Sí, quedó clara. ¿Quedó clara? Bien. Fantástico. No hay muchas vueltas en esto. ¿Está? Entonces, si la función, recapitulo, ¿dónde carajo está? Si las funciones, necesito borrar un poquito acá. Recapitulo, si las funciones f sub n son continuas y la serie converge uniformemente, el resultado de la serie, es una función continua. Cool, cool. Y ahora entonces vamos, como dirían los gallegos, a por las holomorfas. Antes de las holomorfas necesito demostrar un pequeño teorema que me va a servir para hacer un montón de cosas, porque de acá voy a derivar. ¿Qué es este? Es el de integrar por una función. ¿Sí? Después ya vamos a ver por qué nos metemos con esto, porque integrar con una función particular me sirve para derivar o cosas parecidas. Ya vamos a ver. Se tienen las funciones f sub n de z que son continuas. ¿Sí? Acá vamos a, por ahora, este teorema es simplemente un resultado que no le ponemos nombre, le ponemos nombre ahora cuando viene. Son continuas en cierta región. Ya sabemos que si son continuas, entonces la suma, si es una función continua, si converge uniformemente. Y en la serie esta converge uniformemente. Fantástico. Entonces, si la función g de z es otra función, es continua en cierta curva R dentro de la región de convergencia uniforme, entonces tenemos, esta es la región de convergencia uniforme de la serie. Y tengo la curva, ¿cómo se llama la curva? C. Tengo la curva C, sobre la cual g de z es continua. Solo en ese caso vale lo que uno siempre quiere que valga, que la integral de la serie, esto significa la integral de g de z por s de z, sea igual a la suma de la integral por g por fn, ¿sí? Que es lo que dice esta igualdad de acá arriba. O sea, puedo, dicho brutamente, intercambiar la serie con la integral, o sea, la suma con la integral. Vamos a demostrarlo otra vez, usando resto enésimo y ese tipo de cosas. ¿Sí? Por eso es que definimos el resto y la suma enésima, porque así es más fácil demostrarlo. De hecho, creo que es la única forma de demostrarlo. Bueno,
G de Z y S de Z, ¿sí? Que son, esta es S de Z, ¿no? S de Z. Sabemos que F de Z y, no, G de Z y S de Z son funciones continuas. Con lo cual, lo que podemos hacer es escribir primero, ¿sí? ¿Cuánto vale G de Z por S de Z? ¿Sí? Necesitamos para hacer la integral. G de Z por S de Z, G de Z por S de Z. Estoy deduciendo este renglón, que es una pavada, es igual a G de Z por, viene la suma enésima de Z más el resto enésimo de Z. O sea, G de Z por Sn de Z más el resto enésimo, perdón, más el G de Z por el resto enésimo de Z. ¿Sí? Esta relación es esta que está acá señalada con rojo. Bueno, sabemos que converge, así que la red tiende a cero, y las funciones continuas, qué sé yo. Ahora integro ambos lados. ¿Sí? Entonces agarro, integro acá, vamos a ponerlo en negro, integro acá e integro acá. ¿Sí? Vamos a hacer así. ¿Qué me queda? La integral, así la escribo y me queda un poco más prolija, G de Z, G de Z, S de Z, ¿sí? S de Z, diferencial de Z, esto obviamente a lo largo de la curva C, es igual a la integral de G de Z por la suma enésima de Z más, diferencial de Z, más en la curva C, la integral de G de Z por el resto enésimo de Z en la curva C. ¿Sí? Entonces, recuerden que esto es una suma finita. Esto es una suma finita. Entonces, la suma enésima es una suma de 1 hasta n, o de 0 hasta n, de fn y qué sé yo. Con lo cual, reescribo esta. ¿Sí? Esta. Me queda la integral de s de z, no, ¿de qué era? G de z. Oye, ¿dónde está lo que escribí? Bueno, la integral de g de z por la suma enésima, ¿sí? Suma enésima de fn de z. Esta es una suma que va hasta n, diferencial de z. Esto, como n es finito, n igual a 1 hasta n, como n es finito, esto es igual a intercambiada la serie con integral. La suma hasta n de la integral de g de z por fn de z, diferencial de z. ¿Sí? Esto es lo que va a ser este término. ¿Sí? Y lo que me queda entonces es ver qué pasa con este término. Porque ese término tiene el resto enésimo. Esa sí es una suma infinita. Pero bueno, por suerte tiende a cero. Recuerdan, yo siempre les digo que muchas veces es más fácil demostrar que algo tiende a cero que demostrar que algo tiende a otro algo. Entonces, bueno, con el resto enésimo pasa como pasa siempre. Entonces, vamos a acotar esto. ¿Sí? El resto enésimo, o sea, esta, vamos a poner de amarillo, esta es la que vamos a acotar ahora. Limpiamos acá. Y lo que dice, vamos a hacerlo en amarillo, es la integral de g de z. Bueno, quedó feo. La integral de g de z por el resto enésimo, ¿sí? Diferencial de z, integrado a lo largo de la curva C. Módulo. Tengo que demostrar que esto es cero. ¿Sí? Esto es menor o igual que la integral de g de z. Pucha, tengo problemas con el paréntesis de z. G de z por el resto, tiqui tiqui, resto enésimo de z por diferencial de z. Ya está, ¿no? Esto tiende a cero, porque esto es menor que acá. G de z es menor o igual que cierto m sub g, creo que lo llamé,
m sub g, que es el máximo de la función, del valor del módulo de la función g a lo largo de la curva C. ¿Sí? Después el resto enésimo, módulo resto enésimo de z es menor que epsilon si n es mayor que cierto n de epsilon. ¿Sí? Entonces esto es menor que m sub g por epsilon y fíjense, me quedó la integral de diferencial de z a lo largo de curva C, es decir, L sub C. ¿Sí? Me queda el máximo menor igual que el máximo, pero como tiene un menor, me toca menor, m sub g, epsilon LC, que claramente tiende a 0 porque epsilon es lo que voy a hacer tender a 0. Entonces, ¿qué me queda? Fíjense. Esto tiende a 0. ¿Qué es lo que acabamos de demostrar? Esto tiende a la integral sobre c de g de z. Tengo problemas con la paréntesis de z. G de z por la suma de z diferencial de z. Entonces, fíjense, me quedó la integral. No, esto no, esto. ¿Dónde está la primera integral? Ah, esta. La integral es que nunca cambié el orden de esta integral. Integral g de z es n de z es de lo que partimos, soy un boludo. Esto, nunca cambié el orden de esta integral. Nota. ¿Sí? Lo que importa ahora es que lo escribo de vuelta. Mire, fíjense. Lo escribo bien. La integral de g de z s de z, diferencial de z, es igual a la integral de g de z Sn de z más lo que vimos recién, ¿no? Lo que es g de z Lili debe haber comido algo. El resto enésimo de z, diferencial de z. Entonces, este vimos recién que tiende a 0, cuando n tiende a infinito. Discúlpeme un ratito. Sí. Sabemos que el último término, tiende a 0 cuando n tiende a infinito, es lo que vimos recién, y ahora sí doy vuelta, diferencial de z, lo avisé y nunca di vuelta. Esto, como es una suma finita, S sub n, lo que me queda es que esto es la integral de g de z, la suma enésima de z, vuelvo a poner lo mismo, ¿ven? Que es un salame. La suma hasta n de fn de z, diferencial de z, digamos, esto es así. Y ahora puedo cambiar la integral con la suma, cosa que no hice en la versión anterior. Esto es igual a la integral, dale con la integral, es la suma de la integral de g de z por fn de z, diferencial de z. Ahora sí, más la integral de g de z por el resto enésimo. Esta es la que tiende a 0. Y esta, cuando este n tiende a infinito, lo que tengo es precisamente lo que quería demostrar. Perdón que me olvidé de un paso importante, pero era simplemente cambiar el orden en esta serie que no hice. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo hasta ahora? Tengo un super resultado, que es que, después de limpiar este pizarrón, si la serie converge uniformemente, solo si la serie converge uniformemente, la integral de una función por la suma es lo mismo que la suma de la integral de la función, ¿sí? Pero solo si converge uniformemente.
Bueno, ahora nos vamos a dedicar a darle forma particular a G de Z para ver qué, qué podemos sacarle limpio. Pero el teorema que nos sirve, casi le diría que esto es un lema más que un teorema, porque un lema es como un teorema que se usa en muchas cosas. Bueno, esto se usa de acá en más un montón de cosas. ¿Estamos? Entonces, miren la cantidad, bueno, todo esto, bla, bla, bla. El teorema. Si las funciones f sub n no son solo, ahora pasa en muchos colectivos, si las funciones f sub n no que son solo continuas, sino que son holomorfas en cierta región R sub h, que son la región donde son holomorfas, y la serie converge uniformemente en cierta región dentro de la R sub h, ¿sí? O sea, va a converger la serie en un subconjunto de la región donde las funciones son holomorfas. En ese caso, la serie me da una función holomorfa. Chúpate esa mandarina. O sea, si uno tiene estas funciones f sub n de z, que son holomorfas, y las f sub n son holomorfas, entonces esta serie da una función holomorfa. Es brillante. ¿Por qué es brillante? Porque, ¿se acuerdan lo que había dicho al principio? Que las propiedades de las funciones las heredaba la serie si la convergencia era uniforme. Bueno, si es continua, hereda la condición de continuidad. Y si es holomorfa, hereda la condición de holomorfía. Y ahora vamos a ver cómo se demuestra. Es una pavada, hay que usar el teorema de Morera, pero me acabo de acordar que tengo que avisarle algo a la doctora Ureña. Resumen. Bueno, la cuestión es que, ¿cómo se demuestra esto? O sea, ¿cómo se demuestra que si las funciones son holomorfas y la convergencia es uniforme, la serie, esta S de Z, es una función holomorfa? Muy fácil. Sabemos por el teorema anterior que, de otra manera, sabemos del teorema anterior, que ya vamos a llegar, que se puede intercambiar la integral con la serie si la convergencia es uniforme. Bueno, precisamente es lo que tenemos, ¿no? Tenemos eso. Tenemos que la convergencia es uniforme y todas las funciones son holomorfas. Entonces, la integral de g de z, g de z por la serie igual a la integral de g de z, qué sé yo, bueno, tomamos un g de z igual a 1. El más tonto que se les ocurre. Entonces lo que tenemos es que s de z, diferencial de z, es igual a la serie de las integrales de fn de z. ¿Sí? Esto es la forma con g de z igual a 1. Y no tomamos una curva C cualquiera, tomamos una curva C cerrada. Una curva C cerrada, ¿cuál? Cualquiera. ¿Sí? Entonces, para toda curva C, dale, para toda curva C cerrada en la región donde la función es holomorfa, ¿sí? La integral da 0. Si eso ocurre para toda curva, entonces la función es holomorfa. Recuerden, teorema de Morera. Entonces parto de que esta es holomorfa. Entonces, esto es igual a 0. Esto es igual a 0. Entonces, veo del otro lado. Esta integral, entonces, es igual a 0 para toda curva. Teorema de Morera me dice que entonces la función es holomorfa.
Es fácil. Teorema de Cauchy me da 0, la otra me da 0, teorema de Morero. Por eso necesitaba un teorema que fuera la inversa. ¿Estamos? Entonces, si la convergencia es uniforme y las funciones son holomorfas, la suma es holomorfa. Fantástico. ¿Qué pasa si quiero derivar la función? ¿Cómo hago para derivar la función? Basándome en los términos de la serie. Entonces, hacemos lo mismo, vamos a aplicar el mismo teorema de recién con una g de z distinta. Dice, si las funciones son holomorfas y la serie converge uniformemente, eso ya lo sabemos, entonces se cumple que la derivada, ¿sí? La derivada de f de z, sabemos que es holomorfa porque lo demostramos recién, la derivada de f de z que existe va a ser la serie de las derivadas de las funciones f de z. ¿Sí? ¿Cómo se demuestra? Otra cosa que es bastante pava. Vamos a mover esto un poco. ¿Sí? Movemos esto un poco. Y lo que hacemos, de hecho movemos esto también. Usamos el teorema que sabíamos de antes. ¿Sí? Que la integral y la serie se pueden intercambiar si la serie converge uniformemente. Entonces lo que hacemos es integrar con una función g de z igual a 1 sobre 2pi por la integral en cierta curva cerrada C. ¿Sí? No, perdón. La g de z vamos a agarrar como 1 sobre 2pi por 1 sobre z menos z cuadrado, z0 al cuadrado. Ahí está. Entonces, ¿cómo demuestro? ¿Cómo demuestro esta propiedad? Yo sé que s de z la puedo integrar, ¿sí? Con una g de z, el teorema anterior, que es 1 sobre 2pi por 1 sobre z menos z0 al cuadrado. Y que esto es igual a, teorema anterior, insisto, de la integral de fn de z sobre 2pi por z menos z0 al cuadrado. Este es el teorema que vimos antes con esta g de z. ¿Qué es esto? Esto, fórmula integral de Cauchy, es S' de z. Por la fórmula integral de Cauchy. ¿Y esto qué es igual? A la suma de lo mismo. Esto es, para esta, ¿sí? Para esta, es la derivada de fn en z0. Ah, perdón, acá en z0. Es la derivada de la función enésima en z0, o sea, f' n en z0. Única condición para esto, que z0 tiene que pertenecer a la región de convergencia uniforme y a la región de holomorfía. Mejor dicho, acá va la región de holomorfía uniforme incluido en la región de holomorfía. Entonces tenemos, resumen, tenemos que la serie, que se escribe como fn de z, ¿sí? Si las funciones f sub n de z son continuas, más la convergencia uniforme de la serie, entonces S de z es continua. Si fn de z es holomorfa, más la convergencia uniforme, entonces S de z es holomorfa. Y aparte, S' de z, vamos de vuelta. Sí, primer resultado, segundo resultado, tercer resultado. Si la serie, ¿sí?, converge
uniformemente, entonces la derivada de la función es igual a la suma de las derivadas de las f sub n. Super resultados. Super resultados. Ahora, fíjense que yo no di la forma. ¿Estamos bien hasta acá? Creo que sí. Sí, perfecto. Fíjense que no di la forma de las funciones. No dije las funciones son de este tipo, las funciones no son de este tipo. Son simplemente funciones holomorfas o funciones continuas, y lo importante es que la convergencia, ¿sí?, de la serie era uniforme. Supongamos que de alguna manera puedo verificar la convergencia uniforme. Bueno, tengo todas estas propiedades garantizadas. ¿Cómo uno de los conceptos más importantes de las funciones holomorfas, de hecho, el concepto más importante de las funciones holomorfas es que son derivables? Una función es holomorfa, ¿sí?, en Z0 si existe f' de z en cierto módulo de z menos Z0 menor que R. ¿Sí? Tengo un recinto de forma circular, módulo de z menos Z0, tengo un entorno alrededor de Z0, en el cual, casi tiro el mate a la mierda, en el cual la función es derivable. ¿Sí? Entonces, ahí es holomorfo. El tipo de funciones f sub n de las series que me dan este tipo de comportamientos es un tipo muy particular de funciones que se llaman potencias, que es aparte de un tipo de funciones muy simples, y lo que vamos a ver ahora es precisamente eso, lo que se llama serie de potencias. Resulta que una serie de potencias es una serie de funciones, pero una función es muy particular. ¿Sí? Es una suma de a sub n. A sub n son constantes, ¿sí? Son constantes complejas. ¿Sí? Para cada n es una constante. Y z menos z0, sí, bueno, es un z. ¿Sí? Hay un par de nombres importantes acá. Las a sub n son los coeficientes o constantes. Coeficientes. ¿Sí? Coeficientes. Z0, fíjense que tiene un comportamiento particular, ¿cómo se llama? Una labor importante en todo esto, porque si yo reemplazo, si yo agarro Z tendiendo a Z0, ¿sí? Vamos a ver ahora cuando convergen, qué sé yo, cuando me acerco más y más a Z0, esa serie tiende a sumar una constante, que es la constante con n igual a 0, ¿sí? Porque esto es a sub 0 más a sub 1 por z menos z0 más de acá en más todas tienen z menos z0, salvo la primera, que es una constante. Entonces, cuando z se acerca a z0, lo que obtenemos es una constante a sub 0. Z0 es un punto importante, y es el que se llama centro de desarrollo. ¿Sí? No es ninguna cosa de la municipalidad. Centro de desarrollo. Es el centro, ¿sí? Ese es el punto a partir del cual se desarrolla la serie. Bien. ¿Qué características tiene una serie de potencias? Precisamente esta que habíamos visto acá. Existe en una serie de potencias un número que es positivo, que se llama radio de convergencia, que tiene la propiedad de que la serie de potencias converge, ¿sí? Converge si módulo de z menos z0 es menor que r, y diverge si módulo de z menos z0 es mayor que r. No nos metemos en esta etapa, en esta cursada. Algunas veces lo hicimos, pero no nos metemos qué es lo que pasa en módulo de z menos z0 igual a r. ¿Sí? No se analiza la convergencia de la serie en módulo de z menos z0 igual a r. Entonces, moraleja, uno tiene un z0 acá,
para alguna serie de potencias, para una serie de potencias en particular, se va a tener una región circular, pongamos que circular, ¿sí?, de radio R, de forma tal que la serie va a converger en el interior de esa circunferencia, de ese círculo, y va a diverger en el exterior. ¿Sí? De la misma manera que ocurre con una función holomorfa, ¿sí?, que existe f' para todo punto en el interior de cierta circunferencia, ¿sí?, o en ciertos círculos. ¿Vamos? Dado que las funciones de potencia son funciones de, es una serie, vamos de vuelta, dado que las series de potencia es una serie de funciones holomorfas, porque fíjense que las funciones que uno analiza son estas, a sub n por z menos z0 a la n, que son recontra holomorfas, entonces esta serie, si converge uniformemente, me va a definir una función holomorfa. ¿Sí? Una función holomorfa. Entonces lo que hay que hacer es ver dónde converge uniformemente. Para eso, ¿sí?, para eso, el gran Abel, no Pintos, el gran matemático Abel, dio un par de resultados. Y dice lo siguiente. Fíjense que este es Z0, ¿no? La verdad que mirándolo con un poco de cariño, vamos a hacerlo más grande. Vamos a hacer un eje acá, un eje acá. Vamos a agarrar una circunferencia, porque esto es importante. Y vamos a agarrar otro acá, y vamos a hacer más grande. ¿Bien? Esto sí. Fíjense. Vamos a hacer un poquito más grande. Supongamos que esto es Z0. Este punto es Z0, claramente. Lo que dice Abel es, supongamos que la serie converge, esto no lo necesitamos, lo voy a sacar. Esto no lo necesitamos. Porque no me importa dónde está, no sé. Supongamos que la serie converge en este punto de acá. ¿Sí? A cierta distancia, a ver qué notación le puse, a cierta distancia, que no dije el nombre. ¿Sí? Entonces dice Abel, si converge en este punto, que, ¿cómo se llama? No dice nada, le vamos a llamar Z1. Ahí está. Este punto Z1, ¿sí?, que en Z1 la serie converge. Entonces lo que dice Abel es que la serie va a converger en cualquier punto Z2, que esté más cerca de Z0, ¿sí?, más cerca que Z1. Es decir, si la serie converge para Z1 menos Z0, para algún Z1, entonces va a converger para cualquier Z1 que sea, ¿sí?, para cualquier Z2, perdón, que sea más cercano a Z0 que Z1. ¿Qué me está diciendo Abel con esto? Fíjense que lo que tengo es un A sub n por Z menos Z0. Si esta serie converge en Z1, entonces esta serie con Z1 converge. ¿Qué pasa si pongo algo de forma tal que esté más cerca de Z0 que Z1? Bueno, lo que hago es, tomo módulo. Al tomar módulo, esta serie a sub n, bueno, vamos a ponerle módulo a sub n, Z2 menos Z0, ¿sí?, a la n,
esta serie, cada uno de estos términos, es menor que cada uno de estos términos. Porque si tomo módulo acá, dado que Z2 está más cerca que Z1 de Z0, la serie finalmente, si converge en Z1 y le pongo algo que es más chico, fíjense que la serie es una suma. Entonces, si yo reemplazo un valor por un valor más chico, incluso tomando valor absoluto, entonces la que está más cerca va a converger. ¿Va a converger de qué manera? Va a converger aún con el valor absoluto. Eso es lo que se llama primer lema de Abel o primer teorema de Abel. Si una serie de potencias converge en algún Z1, ¿sí? Nuestro Z1 era este que está acá, espero haber usado la misma notación. Bueno, en vez de Z2 puse Z. Será absolutamente convergente para cualquier punto que esté más cerca del Z1. ¿Sí? Ese es el primer lema de Abel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo encuentro de casualidad, encuentro un punto Z1 para el cual la serie converge, yo sé que converge absolutamente para cualquier punto interior a esa circunferencia. Interior con centro en Z0, ¿no? Interior a esa circunferencia. No sé lo que pasa afuera, pero sí sé lo que va a pasar adentro. Entonces, el Y y T de todo esto es encontrar cuál es el punto más lejano para el cual la serie converge. O si quieren, cuál es el punto más cercano para que la serie no converja. ¿Sí? Bueno, eso es lo que nos va a dar la región de convergencia, o sea, el radio de convergencia. Entonces, no solo eso, fíjense que cuando uno reemplaza, vamos a poner esto en el lugar que le corresponde, ¿sí? Cuando uno reemplaza el Z1 con el Z o el Z2, lo que queda es un término a sub n por Z, vamos a ponerle Z para sin Z2, Z menos Z0 a la n, en módulo, ¿sí? Esto es menor, ¿sí? En módulo es menor porque está más cerca. Entonces, este menor, ¿qué es menor? ¿Qué es menor? Esto que está acá, lo escribo en la página que viene. Fíjense, para que quede más claro. A sub n por z menos z0 a la n menor, ¿sí? Que a sub n z1 menos z0 a la n. Fíjense que este es el que estaba más afuera, este es el que estaba más adentro. Pongo módulo, 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 módulo. ¿Sí? Ahora resulta que a sub n por z menos z0 módulo, módulo a la n, módulo, es menor o igual, si quieren, le pongo igual con puntitos porque sabemos que no, es menor que a sub n por, también módulo z1 menos z0 módulo a la n. Esto es una constante, porque ya reemplacé en z1. No es una función de z. Este puede ser perfectamente el mn. ¿Se acuerdan de Weierstrass? Este puede ser perfectamente el de Weierstrass. Entonces encontré una serie que converge, que es esta, que converge en Z1, y encontré, ¿sí?, la serie de términos positivos que converge. Entonces lo que tengo es una especie de A sub n módulo por Z menos Z0 a la n módulo menor o igual que m sub n. ¿Qué significa? Que si encuentro una serie, que converge, ¿sí?, va a converger una serie, perdón, si encuentro un punto en el cual converge, va a converger en cualquier punto interior a esa circunferencia. Y en cualquiera de esos puntos la convergencia va a ser uniforme. Entonces, si la función, ¿sí?, mejor dicho, la serie, tiene radio de convergencia igual a R, ¿sí?, es porque recuerden que para afuera divergía y para adentro convergía. ¿Sí? Esa es la definición del radio de convergencia. Entonces, esta serie, ¿sí?,
tiene un punto Z1 interior a esa circunferencia. Entonces, la serie converge en Z1. ¿Sí? Hay que hacer un dibujito de vuelta, porque queda más claro. No, vamos a hacer así. Esta serie tiene Z0 acá, tiene R, tiene un radio. Cualquier punto interior, en cualquier punto interior, por ejemplo Z1, ¿sí? Si hago pasar una circunferencia por Z1 centrada en Z1 converge. ¿Sí? La serie esta, a su n, z menos z0 a la n, converge si módulo de z menos z0 es menor que r. Sabemos en Z1 converge, o sea, a sub n por Z1 menos Z0 a la n sumados, converge. Entonces, esta la tomo como m sub n para cualquier z tal que módulo de z menos z0 sea menor que módulo de z1 menos z0. Entonces, ¿qué obtengo? Que en cualquier punto interior, el radio de convergencia converge, obviamente, pero converge uniformemente en cualquier conjunto cerrado interior al radio de convergencia. Es lo que dice más clarito acá. Converge uniformemente, converge la función en la serie, en la región z menos z0 menor que r, y en cualquier radio R1 interior que sea menor que r, por supuesto, converge uniformemente. ¿Sí? Esto en general, ¿sí? me dice mal y pronto que la serie converge si módulo de z menos z0 es menor que r. Converge uniformemente si módulo de z menos z0 es menor que R1, menor o igual que R1, menor que R. Fíjense que esta parte, ¿qué te pasa a vos ahora? Esta parte de menor o igual que R1, menor que R, no me cambia la región, pero me dice que la convergencia uniforme es en un conjunto cerrado. Sin embargo, la convergencia es en un conjunto abierto. Entonces, fíjense lo que acabo de encontrar. Acabo de encontrar que una serie de potencias que converge dentro de cierta circunferencia de radio R me representa, no me converge a una función holomorfa en esa región de convergencia. Entonces, teorema importantísimo es este, que dice una serie de potencias a sub n por z menos z0 a la n, determina una función holomorfa dentro de su región de convergencia, o sea, dentro de su radio de convergencia. Y converge uniformemente en, vamos a ponerle esto, es importante porque las regiones de convergencia uniforme son cerradas, pero converge, ¿sí?, en todo punto z menos z0 menor que r. Fíjense entonces que partimos de una función holomorfa, ¿sí?, una función es holomorfa, si existe f' de z para todo z tal que módulo de z menos z0 es menor que cierto, ahora ponemos r. Por otro lado, si escribo una función, una serie de potencias como esta, esto es igual a una función holomorfa, ¿sí?, en módulo de z menos z0 menor que r. Entonces parto de una función holomorfa y llego, ¿sí?, a que puedo escribir una serie. Ahora tengo una serie y me determina una función holomorfa. No falta conectar las dos cosas. Si yo tengo una función holomorfa, ¿cuál va a ser su serie asociada? ¿Sí? Me falta escribir, dada esa función, cuál es la serie asociada. Eso existe, ¿sí? Esto de hecho es lo último. Esto existe y precisamente se llama teorema de Taylor. Ahora vamos a ver un par de cosas nada más. De hecho, esto solo y nos metemos con Taylor. ¿Qué quiere decir este teorema?
que si yo tengo dos series de potencias, A sub n por z menos z0 de la n y B sub n por z menos z0 de la n, que convergen, ¿sí? Que convergen a la misma función en la misma región, misma función, entonces no son dos series, es una sola porque A sub n es igual a B sub n para todo n. ¿Sí? Muy fácil de demostrar haciendo la diferencia. Una f menos una f que es 0. En la misma región converge uniformemente, entonces me queda A sub n menos B sub n por z menos z0 a la n que determina la función 0. Con lo cual A sub n es igual a B sub n para todo n. Lo que viene ahora es precisamente cómo hago para obtener la serie de potencias asociada a la función que es precisamente el teorema de Taylor. Pero lo que sé es que si encuentro una serie de potencias que converge a la función, esa serie, ¿sí? En cierta región, por supuesto, esa serie es única. ¿Sí? Entonces vamos a la próxima clase, que ¿dónde está? Acá. La próxima clase que es la de teorema de Taylor. ¿Alguna duda hasta acá, niños? Mientras abro la próxima clase, clases online, serie de Taylor. Open in board. Noten una cosa. Noten una cosa. Si yo tengo una serie de potencias como esta, yo suelo no ponerle los índices a las sumatorias porque siempre es entre 0 e infinito, así que no le pongo. Esta serie, por como está escrita, converge si existe un R, ¿sí? Un R mayor que 0, tal que si módulo de z menos z0 es menor que R, entonces la serie converge. Y si módulo de z menos z0 es mayor que R, entonces la serie diverge. ¿Sí? Esto es lo que vimos recién. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque lo vimos por el teorema de Abel y qué sé yo. Lo que sucede es que si uno encuentra un punto donde la serie converge, el módulo, ¿sí?, es la distancia al z0. Entonces, si encuentro un punto más cercano, si agarro un punto más cercano, la serie va a converger. Pero ¿qué pasa con una serie como esta? ¿Qué pasa con una serie como esta? A sub n sobre z menos z0 a la n. Wow, quedó horrible. A sub n sobre z menos z0 a la n. Claramente en z igual a z0 no lo puedo evaluar. Pero acá también tengo una serie de potencias. No es una serie de potencias positivas, es una serie de potencias negativas. Si uno hace el mismo razonamiento que hicimos hasta ahora, entonces vamos a ver que existe un R tal que si módulo de z menos z0 es mayor que R, entonces la serie converge. ¿Por qué? Porque estaríamos reemplazando el z por menos z0 por algo que es más chico, porque me voy más lejos de z0. Y como está abajo, la serie tiene términos más chicos, con lo cual si converge en z menos z0 en z1, va a converger en cualquiera más lejos. Y si lo opuesto, ¿no? Z menos z0 menor que R, la serie diverge. Entonces fíjense que si tengo series de potencias positivas, que es lo que vimos recién, tengo un círculo de convergencia y converge hacia adentro. Y si tengo una serie de potencias negativas, tengo un círculo de convergencia y converge hacia afuera. Por ahora nos vamos a quedar con las potencias positivas. Teorema de Taylor. Teorema de Taylor. Si tengo una función f
que es holomorfa en cierta región. Acá lo tengo dibujado, esto es R. ¿Sí? Tengo una circunferencia de radio R sentada en Z0. Entonces f de z admite una representación en serie de potencias que converge en la misma región donde la función es holomorfa. Fíjense, tengo una función holomorfa en esta región, esta. ¿Sí? Entonces admite una serie de potencias que converge precisamente en la misma región. Lo rojo es la función y lo amarillo es la serie. Entonces, ¿cómo escribo? ¿Qué es lo que no conozco de la serie de potencias? El A sub n. ¿Dónde está? ¿Cómo calculo el A sub n? Y A sub n, ya lo saben ustedes, es la derivada enésima evaluada en Z0 dividido en n factorial. Pero lo importante es que si la función es holomorfa, ¿sí? Si la función es holomorfa en, ¿sí?, cierta región R, ¿sí?, la serie converge en la misma región, no en otra región. Vamos a ver los lineamientos de la demostración de este teorema, que no es más que escribir una serie ordenadita y aplicar la fórmula integral de Cauchy. En general se demuestra el teorema de Taylor usando Z0 igual a 0, porque se escribe menos esencialmente. Z0 igual a 0 fue un resultado previo a Taylor, que era Maclaurin, que era un matemático que usó el caso particular de Z igual a 0, Z0 igual a 0, y que nada, el resultado no pierde generalidad por usar Z0 igual a 0. Entonces la cosa es así. La cosa es así. Como f de z es una función holomorfa, voy a usar el rojo, podemos usar la fórmula integral de Cauchy. La fórmula integral de Cauchy es la expresión de f de z en función de, acá debería decir f de s, ¿no? F de s diferencial de s, porque estoy evaluando en, la integral en s. Entonces, fíjense que es la fórmula de Cauchy. O sea, si tengo S, S y S acá como variables de integración, y tengo 1 sobre S menos Z, es la función de Z. Y ahora, como S, ¿sí?, como S está sobre la circunferencia sobre la cual estoy integrando, y Z está dentro, ¿sí?, el módulo de Z, ¿sí?, es más chico que el de S, porque acá está S, acá está Z0, digamos, y acá está Z. Esto es S y el de adentro es Z. Entonces lo que hago es escribir el término S menos Z como, para escribirlo como una serie geométrica. Y resulta que la 1 sobre S menos Z, saco factor común el S, me queda esto, módulo de Z menos S es menor que 1 porque Z está más cerca, ¿sí?, que S, más cerca del 0, por supuesto. Entonces, escribo la serie geométrica con razón R. R es igual a Z sobre S, ¿sí?, y me queda el término n más 1, o sea, la suma enésima, y me queda el resto enésimo. Meto todo en la integral, ¿sí?, y en realidad lo que hago es escribir un poco el S menos Z como el término enésimo, está puesto acá. Uy, fui para el otro lado. Me queda la suma enésima escrita como R a la n menos 1 sobre R menos 1. Esa es la demostración que les hice en la clase pasada. No hay más que escribir esto y me queda, fíjense, esta relación muy bonita, que meto dentro de la integral. ¿Qué integral? Esta integral. Entonces me queda el primer término. Esto es la integral que quiero. Tengo la suma, que es una suma hasta n menos 1. Me queda es zn sobre S a la n más 1, que está acá.
¿sí? Zn y S a la n más 1. Y después me queda Zn a la n sobre S a la n, me queda esto acá y me queda el integral. Esta que está acá, fíjense, azul, vamos a borrar un poco. Esta que está acá es, fíjense, esta que está acá, es f de s sobre s a la n más 1. Y recuerden que la derivada enésima era n factorial sobre 2pi por la integral de f en alguna variable que tiene que ser s sobre s a la n más 1 diferencial de s. Entonces, esta integral es esta que está acá. Me sobran el 2pi y el n factorial. Entonces, esta integral es la de la fórmula integral de Cauchy. Estoy operando con la serie. Entonces, me quedó que esta es la función, ¿sí? Que me queda f de z0. Esta es la que me quedó de suma de las derivadas, que son estas de acá arriba. Y me queda el resto, que es toda esta porquería. Eso hay que ver que cuando n tiende a 0, tiende a 0. Entonces, Profesor, ahora, sí. ¿podría repetir otra vez cómo llegó a reemplazar la integral una vez que encontró el resultado de la serie geométrica? A ver, fíjate, vamos a limpiar un poco. ¿Hasta acá vamos bien? Esta, Un poquito ahí, antes tendría un problema. Ahí, a partir de ahí ahí más o está, menos. sí, hasta acá. Entonces, fíjate, esta, vamos a limpiar esto. Esta relación, ¿sí? Se obtiene de la suma enésima de la geométrica, que es esta. Vamos a limpiar acá todo. Es esta, ¿ves? Me queda 1 sobre 1 menos r, es la suma enésima, más el resto enésimo. El resto enésimo lo escribís, si querés, con la suma enésima, que es esta, la que vimos la otra vez. ¿Sí? Vos sabés que esto, 1 sobre 1 menos r, es igual a la suma enésima más el resto enésimo. La suma enésima es el que hicimos la otra vez, que es esta. ¿Sí? Y el resto enésimo, si querés, lo despejás. Lo despejás porque sabes cuánto vale esto y cuánto vale esto. Entonces queda r a la n sobre 1 menos r. Ok. ¿Sí? Sí. Hay que restar una de la otra nada más. Entonces llegamos a esto con R, ¿sí? Con R. Si uno escribe que R, me sobra esto, no sé dónde está, pero R es igual a Z sobre S, ¿sí? Porque el Z era el que estaba más lejos, estaba más cerca. Esto es un Z y esto es un S, porque estoy integrando en S, ¿no? Finalmente integro en S. Entonces, el R escribiendo esta, ahora enchastré todo esta, escribiendo esta, vamos a ponerle rojo, esta con R igual a Z sobre S, lo que me queda es esta que está acá. Esta. ¿No? Fíjate, acá tenés la suma hasta n-1, que era R a la n, ¿sí? Así que me queda Z a la n sobre S a la n. Acá me sobra un S abajo. Espera, hagamos la cuenta. 1 sobre 1 menos R es igual a la suma de R a la n más, no, R a la n más R a la n sobre 1 menos, cuidado, R a la n sobre 1 menos R. Ahora, si R es igual a Z sobre S, lo que me queda de este lado es 1 sobre 1 menos Z sobre S. Y esto es igual a Z a la n sobre S a la n más, esto es Z a la n sobre S a la n sobre 1 menos Z sobre S.
¿no? Esta es la cuenta que hay que hacer. Entonces me queda, de acá me queda 1 sobre S no, 1 sobre S menos, ay, a ver si encima lo escribo con falta de ortografía, S menos Z, y este 1 sobre S me queda acá arriba, ¿no? Es igual a la suma de... Bueno, este S lo voy a pasar a la derecha ya antes de hacer más lío. Entonces me queda Z a la N sobre S a la N más 1 más Z a la N sobre S a la N por 1 sobre, acá va un S dividiendo, ¿no? No hay que olvidarse. Y acá me queda S menos Z y acá queda un S. Y si no me mandé muchas cagadas, este se me va con este y me queda esta relación igual a esta. A ver, Z a la Z, S menos Z. Muy bien, Z a la N sobre S a la N menos 1. Sí, increíblemente no me equivoqué. ¿Se entendió? Sí, Sí, ahora perdón, sí. fui medio rápido en las cuentas, pero había que escribir en función del cociente R. Entonces estamos acá. Estamos acá, esta ya está. Entonces metemos rojo. Eh, esta ecuación viene de acá, ¿no? Entonces meto esa integral. Fz sobre S menos Z, porque lo que hicimos fue desarrollar este 1 sobre S menos Z como su forma de serie geométrica. Entonces me quedó, bueno, hay que meter esto acá adentro, y lo que tengo es, ahora sí, este, este término, esta integral, es la derivada enésima en 0 sobre n factorial 2pi. Fantástico. Entonces me queda, por acá me va a quedar esta integral como la suma. ¿Sí? Esto recuerden que es f de z, ¿no? Y acá, todo esto lo voy a llamar con esto, ¿no? Rho n. ¿Sí? Entonces, me queda esto es igual a f de z. Esto es el primer término. Esto es el rho sub n, y hay que ver que el rho sub n tiende a 0. Entonces, rho sub n, ¿cómo me queda rho sub n? F de C sobre S menos Z es a la N. Bien, entonces es esto que integran de F de S sobre S menos Z a la N. No, S menos Z es a la N. S menos Z es a la N. Ya me olvidé, no puedo ser tan boludo. S a la N, sí. Y acá tengo un Z a la N. Entonces acotamos esto. Ahora, este S menos Z, como otra vez, acá están los S y acá adentro están los Z. ¿Sí? Este radio es R sub 0, el del principio, y este es un radio R. R sobre R sub 0 es menor que 1, porque está más cerca. Entonces, la primera aproximación es S menos Z, la primera aproximación, no, la primera acotación es que S menos Z va a ser mayor o igual que S menos Z con módulos corridos, donde S es el del radio mayor, es Z el del radio menor. Entonces esto es mayor o igual que, vamos poniendo, 1 sobre R0 menos R. Z acá y S acá, Z sobre S módulo es menor que 1. Entonces ponemos Z sobre S más módulo a la N. Después me queda F de S. F de S es una función holomorfa. Así que el módulo de f de s es menor o igual
que, ¿cómo le llamé? M, que es el máximo a lo largo de la curva esta, ¿no? De radio R0. Acá va un M entonces. ¿Y qué me falta? Me queda la integral diferencial de Z. Mira, esto me faltaba. La longitud de la circunferencia es 2pi R0. Y acá me está faltando un 2pi. Este 2pi es por la fórmula integral de Cauchy. Igual lo pongo, pero esto como tiende a 0. ¿Esto qué dice ahí? R0. Entonces todo esto debería tender a 0. Fíjense, R0 menos R es positivo. Esto es menor que 1. M es un M, R0 es un número, así que esto tiende a 0 cuando n tiende a infinito. ¿Por qué? Por este cociente que voy a poner ahora en azul. Este cociente. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo entonces? Vuelvo para atrás. Tengo que en esta integral, en esta, mejor en esta integral, ¿sí? Esta que había puesto al principio, que es esta, me queda f de z igual a la suma de lo que es de Taylor y este que acabamos de demostrar que tiende a 0 con n tendiendo a infinito. Entonces, ¿qué tengo? Serie de Taylor. Entonces, acabo de demostrar, ¿dónde estás? ¿Qué? No. ¿Qué? Si la serie, ¿sí?, converge, ¿sí?, en cierta región, le puedo escribir. Fíjense que esta serie, evidentemente, esta serie, converge en el mismo lugar, porque lo que estuve usando fue que z sobre s era menor que 1, es decir, para cualquier punto interior ¿cómo se llama? A la curva de radio R0 donde la función era holomorfa. Entonces lo que tengo es que puedo escribir a la función f de z como la serie de alguna operación, que es la derivada enésima, que converge, eso es lo más importante, en el mismo lugar donde la función es holomorfa. Eso es el teorema de Taylor. Recuerdan que en análisis 1 o análisis 2, análisis 2 no se hacía mucho, pero en análisis 1 ustedes hacían una aproximación por Taylor. Taylor, de hecho, se usaba como un polinomio de Taylor. Hacían unos términos, un par de términos, 5 o 6. De hecho, la mayoría de las calculadoras usan polinomios de Taylor para hacer las cuentas, no usan la cuenta total. Era una aproximación que hacían. Acá, análisis 3, lo que tengo es que si la función es holomorfa en esta región, ¿sí?, con cierto radio R0, si es holomorfa en esa región, entonces voy a encontrar una serie que converge en esa misma región. ¿Sí? En esa misma región. Eso es lo interesante. No es que es un polinomio, es una truchada como nos pasaba antes. Yo tengo una función que es holomorfa en cierto, por eso definíamos con círculos, por eso definimos con serie de potencia, en cierto interior de cierta circunferencia. Entonces encuentro una serie que va a converger a la función en esa misma circunferencia, con ese mismo círculo. ¿Sí? Eso me lleva a dos resultados interesantes. ¿Sí? Este es una cosa medio lateral, pero nos basamos entonces en, ¿sí?, si tengo una serie de potencias, que converge, ¿sí?, que converge en módulo de z menos z0 menor que r, ¿sí?, o si quieren, en el interior de módulo de z menos z0 igual a r, converge
a una función holomorfa, f de z, por la unicidad de la serie de potencias, la función, ¿sí? La serie esa que encontré, es la serie de Taylor de f. Fíjense, esto es un chiste, pero este teorema es el que me faculta a no tener que calcular la serie de Taylor como la derivada enésima, derivada respecto de n factorial, qué sé yo. No, porque si yo logro encontrar la serie de Taylor sin hacer esa cuenta de la derivada enésima y converge en la misma región que converge la función, entonces esa es la serie de Taylor. ¿Sí? Y ahora una notación importante, importantísima. Hasta ahora veníamos con una definición de una función holomorfa. Una función holomorfa es una función que tiene derivada en un punto y en todo punto de un entorno. ¿Sí? En este caso sería que la función f tiene derivada en z0 y en todo punto de este entorno, o si quieren, del interior de este entorno. En ese lugar se puede escribir como una serie de potencias. ¿Sí? Bueno, a una función que se puede escribir como serie de potencias se la llama analítica. ¿Sí? Entonces, una función holomorfa se puede, que es holomorfa en cierta región, en esa región se le puede escribir una serie, con lo cual la función es analítica. Entonces, una función holomorfa también es una función analítica. Porque muchas veces se cambia el nombre de analítica, por ejemplo, Churchill dice sistemáticamente analítica. ¿Sí? Fíjense en los primeros capítulos, del Churchill, no dice funciones holomorfas. No dice funciones holomorfas. Dice, ¿dónde carajo está el título? ¿Ya llegó? Ya llegó. Funciones analíticas. ¿Dónde está? ¿Ven? Funciones analíticas, dice. No dice funciones holomorfas y da la definición de función holomorfa. Markushevich, teoría de las funciones analíticas, y da la definición de función holomorfa. Sin embargo, no son exactamente lo mismo al principio, pero sí terminan siendo lo mismo al final. Es decir, si uno tiene una función holomorfa, esa función es analítica. Entonces, de ahora en más vamos a usarlo como sinónimos. Pique. Bla, bla, bla. Esto ya lo hicimos. ¿Qué es esto? Bueno, este teorema es demostración de que si uno encuentra la serie de potencias es la serie de Taylor. Eso mírenlo con paciencia en la clase. Bla, 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 bla. Todo esto, por supuesto, coinciden en un conjunto denso y qué sé yo. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Si tengo una función, esperen que no encuentro el lápiz. Tengo una función que es analítica u holomorfa, que es analítica en cierta región, ¿sí? Centrada en Z0, y que tiene un cierto radio R, ¿sí? ¿Por qué pasa eso? Porque f de z es analítica si módulo de z, módulo de z menos z0 es menor que r. ¿Por qué? ¿Por qué es menor que r? ¿Qué es lo que pasa justo en módulo de z menos z0 igual a r? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ahí sale Markushevich y dice, en la frontera, módulo de z menos z0 igual a r, del círculo de convergencia de la serie de potencias que representa f, hay al menos una singularidad de f. O sea, la serie de potencias va a converger a la función hasta donde la función tenga una singularidad. Eso es buenísimo porque lo que les estaba contando hace un rato de
la serie de Taylor de análisis 1 o análisis 2, la serie de Taylor en realidad era una porquería, era una cosa que convergía súper mal en una región que no sé qué pasaba, no sé qué tenía. En análisis 3, si tengo que la función es analítica en esta región, es porque en alguno de estos lugares, justo en el borde, hay al menos una singularidad. Entonces vamos a hacer eso para calcular la serie de Taylor. Vamos a buscar dónde están las singularidades y vamos a ver cómo nos arreglamos para escribir la serie de potencias. Vamos a hacer medio al revés. Entonces, por un lado, tengo la función con sus singularidades, o sea, donde la función no es holomorfa. Ahí vamos a escribir la serie. ¿Y hasta dónde va a valer la serie? Hasta donde haya una singularidad. Eso es lo que dice casi la definición de función holomorfa, cosa que no pasaba en variable real. La demostración es más o menos obvia, es que si uno supone que el radio de convergencia no es ese, o sea, si no hay singularidad en z menos z0 igual a r, como necesito un conjunto abierto, es porque hay un cachito más que no estoy considerando. Entonces, no converge hasta r, converge más que r. Radio de convergencia esto no me interesa. Bueno, son menos 5. Ya me pasé un poco del tema, pero esto vamos a empezar a hacer en estos días. Esto vamos a empezar a hacer en estos días. Este es un ejercicio típico de lo que llamamos Taylor, porque se llama Taylor. O sea, de los ejercicios típicos que tomamos para series de Taylor, les pedimos en general que desarrollen una función en serie de Taylor, pero no tienen que hacer esto. No tienen que hacer la derivada enésima evaluada en z0 sobre n factorial por z menos z0 a la n. Esto nunca lo vamos a hacer. Por eso el teorema de los vagos dice, ¿dónde está? Que si encuentro una serie de potencias que converge a la función en cierta región de convergencia, esa es la serie de Taylor de la función. ¿Y por qué? Porque no vamos a hacer las cuentas a lo Taylor, vamos a hacer las cuentas de otra manera. Eso vamos a empezar a trabajarlo en la clase que viene, que es la semana que viene. Y ahí vamos a ver otro tipo de serie más general, que es serie de Laurent, que es el tema que toca la clase que viene. Pero ya tienen bastante para trabajar. Revisen lo que hicieron porque son temas con mucha teoría, con mucha cosa, muy pesados, son buenísimos y uno después, con el uso y abuso, se empieza a olvidar de las condiciones. Yo solo puedo derivar, integrar y, entre comillas, heredar las propiedades de las funciones de las funciones f sub n, estas f sub n que después voy a sumar, ¿sí? Si esta serie converge uniformemente. Solamente si la serie converge uniformemente, la función suma, esta f que está acá, tiene las mismas propiedades que estas funciones. Continuo, continuo, holomorfa, derivo, término, término. Solamente si la convergencia es uniforme. Por suerte, en las series de potencias, especie de resumen, si tengo que este es el radio de convergencia de la serie converge uniformemente en módulo de z menos z0 menor o igual que cierto ρ, que es menor que r, o sea, esencialmente en todo el interior de la circunferencia. Con esto tienen bastante información, ahora van a ir a la práctica y van a jugar con esto. La clase que viene nos vemos con Taylor. Revisen las demostraciones porque hay muchas cuentas. ¿Por qué tengo tanto? Ah, porque hay sol. Revisen las demostraciones, no son difíciles porque simplemente son escribir las relaciones que son siempre las mismas, la serie geométrica y eso. Pero revísenlo para entender bien qué hicimos en la demostración y sobre todo cuáles son las hipótesis que usamos, ¿no? De convergencia uniforme y ese tipo de cosas. ¿Sí?
Ahora los dejo para que vayan a la práctica, les dejo 5 minutitos y así me voy a buscar a mi niña al colegio. ¿Alguna pregunta? ¿No question? Bueno, no, no fue increíble, me parece. Bueno, niños, no falta muchísimo para el parcial, así que ténganlo en cuenta, es el 4 de noviembre, estamos a 21 de octubre, a agosto, iba a decir. Estamos a 21 de octubre, así que nos falta tantísimo, así que vayan redondeando los conocimientos anteriores, practicando, porque si no después llegamos al... muchas gracias, porque si no llegamos al parcial desesperados y estos temas son muy lindos, muy bonitos, pero son muy complicados. Son realmente muy difíciles. Así que si uno llega diciendo, no, todo esto yo lo estudio en una semana, no, no va a funcionar. Así que esperen, deje de grabar. Vamos acá. Stop recording. Vale.